Traducir textos puede ser realmente una tarea compleja, incluso utilizando herramientas de traducción. Al menos hasta ahora, porque con las nuevas herramientas de redacción y traducción equipadas con inteligencia artificial, todo se vuelve mucho más sencillo. En el vídeo de hoy te presento 2 herramientas para traducir textos con inteligencia artificial. Te comento los casos de uso de cada una de ellas y te demuestro cómo funcionan con un ejemplo práctico. Vamos allá con los 2 métodos. Soy Xavier Mitjana y te encuentras en mi canal Conquista tu marca. Ahora voy a mostrarte 2 métodos, uno ideal para textos cortos y otro más enfocado a textos largos. Todos los enlaces necesarios, como siempre, los encontrarás en la descripción. Vamos con el primer método para traducir textos con inteligencia artificial. Este primer método ya os voy a avisar que es un método menos fiel y es un método en el que debemos saber lo que dice el texto original. Pero, paradójicamente para mí, es una manera de traducir textos mucho más interesantes ya que me ahorra trabajo después de curación de contenido o de reelaboración de los textos. Es un método pensado para textos breves y muy enfocado a traducción de tweets, traducción de publicaciones en redes sociales, traducción de textos muy cortos que queremos a veces reformular. Para hacerlo, no vamos a utilizar una herramienta de traducción propiamente dicha, sino que vamos a utilizar WordHero. WordHero es un asistente de redacción equipado con inteligencia artificial del que ya os he hablado anteriormente y del que tengo varios tutoriales que podéis consultar aquí arriba. Bien, entre todas las herramientas que nos ofrece WordHero hay una herramienta que es muy interesante, que es el Content Rewriter. Esta herramienta, en principio, está pensada para simplemente parafrasear textos en un mismo idioma. Es decir, tú le introduces un texto en castellano y te lo vuelve a reescribir más o menos diciendo lo mismo también en castellano. Pero si nosotros le pedimos que el idioma de output, o sea, el idioma de salida, el idioma con el que nos generan los textos sea castellano y le añadimos un texto en inglés, por ejemplo, le voy a poner un fragmento del artículo de Michael Jordan de la Wikipedia, lo que hace es parafrasear ese texto y a la vez ese parafraseo traducirlo al castellano. Aquí ya os lo digo, no hace traducciones literales y a veces trastorna un poco los datos, por lo que debemos tener muy claro qué es lo que dice ese texto. Pero en cambio nos genera estructuras nuevas que hace que ese texto sea genuino, de modo que teniendo en cuenta que además nos genera 3 versiones, es muy fácil conseguir una traducción mucho más original de la fuente que no si utilizamos un traductor literal. En este caso, el texto que yo le he puesto es el siguiente. Jordan played college basketball for 3 seasons under coach Dean Smith with the North Carolina Tar Heels. As a freshman, he was a member of the Tar Heels National Championship Team in 1982. Y lo que nos ha traducido es lo siguiente. Jordan jugó durante 3 temporadas bajo la tutela de Dean Smith con los Tar Heels de la Universidad de Carolina del Norte. Como estudiante, ayudó al equipo a ganar un campeonato nacional en 1982. Cambiando como estudiante como jugador, esta es una traducción prácticamente literal del texto original. Pero si os fijáis, lo ha cambiado un poco. Pero podemos seguir leyendo textos y veréis cómo todos traducen este texto, pero de un modo un poco distinto. No lo hace nunca de modo literal. Jordan jugó 3 temporadas de baloncesto universitario bajo la dirección del entrenador Dean Smith con los North Carolina Tar Heels. En su juventud fue miembro del equipo del campeonato nacional Tar Heels en 1982. En este caso, por ejemplo, la traducción se ha inventado algunas cosas que no queremos, por lo tanto esta la descartaríamos. Y leemos la tercera. Jordan jugó baloncesto universitario durante 3 temporadas bajo la dirección del entrenador en jefe Dean Smith con los Tar Heels de Carolina del Norte. Una de las primeras asignaciones de Jordan fue participar en el equipo del campeonato nacional de North Carolina Tar Heels en 1982 como estudiante de primer año. Si os fijáis, entre este texto y este texto, que simplemente clicando los podemos copiar y llevarlos a un editor de texto, podemos crear una traducción que suene como una traducción que hemos hecho de un modo genuino nosotros como personas. Este método tiene como principal ventaja esto, que nos permite reescribir un poco las traducciones a medida que las vayamos haciendo.
pero tiene algunas limitaciones. La principal es que tenemos una limitación de caracteres. Si yo borro aquí, os salen los caracteres que hay, lo tenemos que hacer de 380 en 380 caracteres. Y la otra limitación que tiene es que, por un lado, debemos tener muy claro qué dice el texto original, es decir, debemos tener conocimientos para traducir nosotros el texto, porque, como habéis visto, los textos que genera no son 100% fieles al contenido del original. Y por el otro, pues exige un poco de trabajo de rejuntar los textos. Pero como ya os digo, para textos breves, para redes sociales, traducción de tweets, traducción de publicaciones de redes sociales, traducción de pequeñas citas que queremos introducir en un blog, es un método que yo creo que es más interesante que simplemente coger un traductor que traduce de forma literal el texto que le introducimos. Sin embargo, ¿qué pasa si lo que queréis es traducir textos largos de un modo literal? Pues hay otra herramienta también equipada con inteligencia artificial que os lo permitirá hacer y es lo que os voy a explicar en el segundo método. Por cierto, si estás interesado en conocer más herramientas que te pueden ayudar a ser más productivo en tu día a día, en la descripción encontrarás el enlace de descarga al ebook con más de 50 herramientas gratuitas que te ayudarán a producir contenido de un modo mucho más eficiente. Vamos con la segunda herramienta. La segunda herramienta es básicamente un traductor convencional, pero con la característica que está equipado con herramientas de inteligencia artificial que le permiten hacer el trabajo de un modo mejor. Esta herramienta se llama DeepL y, como podéis ver en su página web, su propuesta de valor es esta: calidad de traducción insuperable gracias a una tecnología con inteligencia artificial a la vanguardia. ¿Y cómo funciona? Pues funciona exactamente igual que por ejemplo, Google Traductor. Si vamos a la parte de traducción, lo único que tenemos que hacer es pegarle el idioma, el texto que queremos traducir, en este caso todo el fragmento que he cogido de la Wikipedia del artículo de Michael Jordan, y automáticamente lo que va a hacer es traducirnos todo el artículo, como podéis ver. Jordan played college basketball for 3 seasons under coach Dean Smith with North Carolina Tar Heels. Jordan jugó baloncesto universitario durante 3 temporadas a las órdenes del entrenador Dean Smith en los Tar Heels de Carolina del Norte. Como veis, nos permite, esto en las versiones de pago, escoger entre tonos formal o informal a la hora de traducir, pero lo que tiene muy bueno, incluso en la versión que no es de pago, en la versión gratuita, es que si clicas encima de cualquier palabra, lo que te hace es generarte como propuestas. En este caso aquí, entretenimiento, divirtiendo, atrayendo, haciendo, deleitando. Casi cualquier palabra encima de la que cliques, lo que te va a hacer es sugerirte todas las alternativas que él ha interpretado que podían existir aquí. De modo que puedes hacer traducciones realmente muy precisas del texto original. Con esta herramienta se pueden traducir textos bastante largos, hasta 5.000 caracteres, porque os hagáis una idea, todo este fragmento solo tiene 1.422, y yo creo que son dos herramientas que son muy complementarias. Con esta herramienta podemos hacer una traducción literal, de modo que ya la tenemos, y con la otra podemos coger los fragmentos que queremos explicar de un modo distinto y traducirlos para completar un texto que esté más a gusto con nosotros de un modo realmente muy rápido. Traducir con estas dos herramientas, yo creo que ya, como os digo, son muy complementarias. Os aseguro que aligera muchísimo el trabajo y os ayudará a ahorrar mucho tiempo. Si queréis saber más sobre estas herramientas, os dejo aquí unos cuantos tutoriales.